Muy bien, seguimos en De Una mientras vemos acá a nuestros chicos que ya están practicando para el noticiero de las 3 de la mañana, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se va a llamar el noticiero? ¿Tienen un nombre ya o no? No. Yo creo que Gastón tiene uno. Yo le diría Notihot, algo así, y podrían hacer, ojo, podrían dar todas las noticias de ese tono. Muy bien, vamos a hablar ahora en serio de la situación de Brasil. Ese es tu sueño. Ese es tu sueño. Vamos a preguntarle hoy al psicólogo de verdad qué pasa con vos. Que soy una persona sola. Vamos a hablar ahora en serio de lo que está pasando en Brasil para hablar de la hora de los pueblos. Nos acompaña Nicolás Sampedro, un aplauso grande para él. ¿Cómo andas, Nico? ¿Bien? Me gusta mucho el pullover. No te lo tenía que decir. Me gusta mucho el pullover, está muy bueno. Nos podemos hablar de otra cosa, pero digo, Cumple la función que tiene. me gustó el pullover. Bueno, ¿qué trajiste para el día de hoy? Bueno, hablar de la situación En de realidad, Brasil. más que solamente de Brasil, vamos a hablar un poquito de Brasil y un poco de Venezuela. Ajá, Dos hechos que esta semana marcaron la agenda, por lo menos esta última semana, pero ya viene desde hace bastante. De hecho, la última vez que estuvimos acá, estuvimos charlando precisamente de lo que estaba sucediendo en Brasil y de cómo podía llegar a desencadenar el juicio político contra Dilma Rousseff. Finalmente, el 31 de agosto se consumó el golpe de Estado. Acá hay una cuestión de definirlo si es como juicio político o si es como golpe de Estado, por una cuestión de ilegalidad en términos concretos y de ilegitimidad, esto en relación en términos legales y en términos políticos de lo que representó esto que sucedió. Hay que hablar de golpe parlamentario, de golpe de Estado, no de un juicio político meramente. ¿Es comparable con lo que pasó en Paraguay, por ejemplo, con Lugo? Es comparable con lo de Paraguay de Lugo y es comparable con lo de Mel Zelaya en Honduras unos años antes. 2009 Mel Zelaya, 2012 Fernando Lugo. La diferencia es que las repercusiones, obviamente, de que pase esto en Brasil son mucho más grandes, Claro, que pasa precisamente en Paraguay. por el rol que ocupa Brasil en la región. Si les parece, Pepe Mujica fue uno de los que reflexionó y me parece que eran bastante elocuentes las palabras del expresidente uruguayo, que definía de esta manera lo que pasó. Muy bien. Vemos que decía Pepe Mujica entonces sobre el golpe en Brasil. A ver. Bueno, muy bien, se equivocó, me están diciendo acá que la echen. Si se equivocó, que la rajen. Perdón, yo soy así, en el corte soy así, lo que pasa es que ustedes no me conocen. Puede pasar. Muy bien, ahora sí, a ver si lo haces bien esta vez, nenita. A ver, Florencia, poneme el video, a ver. Aquí vino el canciller de Brasil hace poco tiempo y nos dijo a boca de jarro que esto estaba decidido. Quiere decir que toda esa discusión del Senado fue una gigantesca pantomima para tapar el rabo. Esto estaba decidido y en otra parte se montó un escenario a los efectos de embaucar opinión pública y la visión con toda la apariencia de un juicio, pero desde el primer momento esto estaba decidido. Muy bien, gracias a Daniel Scioli que está ahí tirando los videos en el control. Bueno, ahí veíamos a Pepe Mujica, ¿sí? Ahí lo veíamos a Ahora hay que Pepe volver, Mujica. decí comentarios. No, el Ahora hay que volver. chiste fue terrible. Sí. Bueno, la cuestión es que... Digo, blanqueando un como poco veíamos, lo que se piensa en América Latina, creo, las autoridades, excepto, bueno, los casos acá en Argentina y... Sí, en realidad creo que excepto el caso argentino, Estados Unidos y Chile, el resto de los países de alguna manera u otra dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo que había pasado en Brasil. México de hecho, Colombia fue uno que dijo, bueno, no estamos tan de acuerdo con lo que pasó, pero vamos a seguir teniendo relaciones con el gobierno de Brasil, demás cuestiones. Bolivia, Venezuela y Ecuador retiraron a sus embajadores del país y dijeron que no iban a seguir teniendo relaciones con aquel gobierno que consideran ilegítimo por no tener representatividad. En términos concretos, esto ya ha circulado por los medios, fueron 61 senadores los que, a mi forma de entenderlo, van a pasar a la historia como aquellos que hicieron un golpe de Estado, no como aquellos que liberaron a Brasil de la opresión del PT y demás cuestiones. Algo a tener en cuenta, que hoy justo estaba leyendo unas cosas, Emil Sader, un sociólogo y cientista social,
hacía una reflexión sobre esto, sobre lo que había sucedido y tiraba algunos datos. Brasil en el último tiempo, o en realidad desde el 1930 para acá, en las últimas 9 décadas, contó solamente con 3 presidentes que fueron electos democráticamente y que llegaron a cumplir su mandato. ¿3 solamente? 3 solamente. De todos los que hubo 3 que llegaron a cumplir su mandato, hubo 4 procesos que fueron dictatoriales, 12 años que fueron de dictaduras, y un periodo de un agregado que no fue una elección democrática, sino que fue por un consejo electoral que puso una de las dictaduras militares que después dio origen a un gobierno, pero puesto por esa junta electoral. Es gravísimo. Y después, la esto, situación institucional si de se Brasil mira para atrás, hubo 26 años entre dictadura y este gobierno pseudo-democrático, y 26 años de democracia que venían con gobiernos electos popularmente. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Habrá que ver qué es lo que sucede. Seguramente sea un proceso de una inestabilidad social muy grande, porque al igual que lo que está sucediendo en Argentina, cambió el gobierno, pero las cosas a nivel económico siguen empeorando, en términos de educación, en términos de empleo, en términos económicos. Hay un ajuste que se empezó a implementar desde antes de que estuviese el resultado. Sí, perdón, Nico, y que ahora durante un tiempo, durante un mes al menos, estuvo la pantalla de los Juegos Olímpicos para todo el mundo, pero bueno, la gente ahí sí hacía manifestaciones, fuera Temer, y no se callaba. Bueno, una de las cosas que creo que lo decíamos la vez anterior, si miramos los últimos Juegos Olímpicos y los últimos mundiales, creo que de los últimos 10, de los 10 años para acá, fueron en Brasil, en Rusia, en China, todos miembros del BRIC. No es normal, no es casual, que se haya dado por las sumas millonarias que tienen estos espectáculos deportivos. Vos hablás de Venezuela, ¿no? Ahí estábamos viendo Venezuela porque precisamente también esta semana hubo 2 manifestaciones, una a favor y una en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La oposición habla de 1 millón de personas en la calle respaldando que se pida el referéndum revocatorio. De esto también hemos hablado en alguna oportunidad. Desde el oficialismo dicen que en realidad no llegaban a 50.000 personas. Una diferencia. Es una diferencia enorme, sustancial, pero sí. bueno. La cuestión es que esto no se da de un día para otro, ya se viene de una avanzada en relación a tomar las calles por parte de la derecha venezolana, que no deja de tener hasta ahora una contramarcha o una respuesta de los seguidores o quienes defienden la revolución bolivariana. ¿Y por qué traía a colación las 2 situaciones? Ya desde hace un tiempo, en Venezuela particularmente, se estaba hablando de la Operación Salida, una operación que se dio a circular inclusive por documentos del Comando Sur norteamericano que habían sido publicados y que hablaban de todo un proceso para destituir a Nicolás Maduro. La oposición en este momento al chavismo viene sosteniendo que antes de que termine el año tiene que haber un referéndum revocatorio. El chavismo dice que por términos de tiempos y de pasos legales que hay que cumplir no se llega a esa fecha. Ahora, ¿qué pasa? La disputa está en que si se hace después de enero de 2017 ya Maduro habría cumplido la mitad de su mandato, por lo que si llega a perder un supuesto referéndum en el caso que se haga, quedaría en el gobierno su vicepresidente. No así si se hace antes. Si se hace antes se tiene que volver a llamar a elecciones y ahí tendrían que volver a presentar listas. ¿Cómo está la figura de Capriles en Venezuela? Que es un personaje que crece en las encuestas, digo que puede tener toda la derecha a su favor o es el representante de la derecha. ¿O es no? difícil porque si hay algo que caracteriza a la situación en Venezuela, al igual que en el resto de los países de la región, es que las derechas hasta ahora estuvieron siempre divididas entre aquellos que son decididamente bélicos y que quieren sacarlos ya a estos gobiernos progresistas y aquellos que van más por la de negociar, de ir paulatinamente erosionando las figuras del gobierno. Capriles es de esa lógica, si se quiere, de la más ir por ese lado. Pero, sin embargo, sí hay una confrontación. De hecho, algo de lo que se hablaba de estas 2 marchas, o de esta marcha de la oposición, es que la misma oposición se vanagloriaba de que había sido en paz, y tranquilidad. Si bien hubo algún enfrentamiento, no fueron
no fue tan grande como en veces anteriores que han habido enfrentamientos entre opositores y partidarios del chavismo. La cuestión concreta de eso es que parece un cambio de estrategia que se dio en este momento. Claro, que esta cuestión de no llegar a la confrontación, pero tiene que ver con que en todo septiembre están planificados desde la oposición marchas, ir al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, a reclamar para que se haga el referéndum y demás cuestiones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el primer paso del referéndum, que había que presentar X cantidad de firmas, hubo más de un 10% que era gente que estaba muerta, que no existía en el padrón, que, digamos, estamos hablando de hechos graves de fraude electoral, que en cualquier lado son penados, excepto en esto. Pero bueno, la cuestión es que la región está complicada. Traía estos dos casos a colación porque Venezuela, por el peso simbólico que tiene, en términos de antiimperialismo, y Brasil, por el peso económico que juega, son dos lugares a seguir, a tener en cuenta, a mirar de cerca qué es lo que está sucediendo, porque el destino de toda la región está atado a esos dos países de alguna manera. Así que es algo interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los pueblos de estos países no se quedan quietos y han salido a manifestarse, han salido a defender sus conquistas y sus derechos. Muy bien, Nico, muchas gracias por haber venido. Le damos un aplauso grande, Nicolás Sampedro, siempre trayéndonos muchísima claridad sobre la situación de Brasil y de Venezuela y de toda América Latina. Nosotros vamos a ir un corte y en el próximo bloque nos va a estar acompañando aquí Ramiro, un psicólogo que nos va a decir, ustedes no tienen cura. Así que un exorcista vamos a traer la próxima semana a ver si nos puede más o menos curar. Quédense ahí porque ya venimos.